Ramadán, nació alrededor de 1980 en la ciudad de Tanta, al norte de El Cairo. Creció rodeado de miseria, violencia y abandono. Siendo apenas un niño, huyó de su casa y terminó en las calles, donde aprendió a sobrevivir de la peor forma. Pronto se unió a una pandilla callejera, donde fue golpeado y matado cada vez que cometía un error. Aquello lo transformó. Aprendió que la forma de no volver a ser víctima era convertirse en el verdugo. Quien lo traicionaba, lo abusaba. Quien lo amenazaba con ir a la policía, le quitaba la vida. Desde entonces, el niño perdido se convirtió en un monstruo. Mansour comenzó a viajar constantemente entre El Cairo y Alejandría. Los trenes se transformaron en su hogar y en su zona de caza. Con 6 cómplices, reclutaba niños y jóvenes de la calle, de entre 10 y 14 años. Les prometían comida o refugio. Pero en realidad, los llevaban al techo de los vagones. Allí los dejaban, los abusaban. Los golpeaban, y luego los lanzaban desde el tren en movimiento. Algunos perdían la vida al instante. Otros quedaban agotando sobre los rieles. Algunos eran arrojados al río Nilo, y unos pocos fueron enterrados vivos. Durante 7 años, Al-Tourbini y su banda, le quitaron la vida a más de 30 niños. El país no escuchó sus gritos. Eran los invisibles, los huérfanos de la calle y nadie los buscaba. En 2006, el infierno terminó. 2 miembros de la banda fueron arrestados y revelaron la verdad. Habían seguido las órdenes de Ramadán Abdelrahim Mansour, alias Al-Tourbini. Cuando fue capturado, Mansour afirmó que estaba poseído por una mujer genio, un espíritu maligno que lo obligaba a quitar vida. Pero detrás de esa excusa sobrenatural se escondía un asesino frío, calculador y completamente consciente de sus actos. En 2007, Mansour y su principal cómplice, Farag Samir Mahmoud, conocido como Anata, fueron condenados a muerte en la horca. La ejecución se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2010, en la prisión de Burj Al Arab. Con ello, Egipto cerró uno de los capítulos más oscuros de su historia criminal. Sin embargo, lo más enfermizo vino después. En lugar de ser olvidado, Al-Tourbini se convirtió en un símbolo. Algunos restaurantes comenzaron a vender el sándwich Al-Tourbini. Comerciantes bautizaban a sus ovejas más grandes con su nombre. Conductores de tuk-tuk pintaban Al-Tourbini en sus vehículos para atraer clientes. Incluso tiendas y supermercados usaron su apodo como marca comercial. El periodista John Bradley escribió que esta reacción mostraba algo terriblemente roto en la sociedad egipcia. Porque cuando un asesino de niños se convierte en ídolo es señal de que el horror ya no espanta, sino que entretiene. Omaima nació en El Cairo, Egipto, en 1968. Creció en la pobreza, entre 16 hermanos, en una familia donde la violencia y el control eran parte del día a día. A los 6 años, su padre la sometió a la mutilación de sus partes íntimas, una práctica brutal que marcaría su cuerpo y su mente para siempre. Desde pequeña aprendió que el dolor era el precio de ser mujer. Soñaba con escapar de su país, con dejar atrás la miseria y el miedo. Y en 1986, lo logró. Se casó con un ciudadano estadounidense y emigró a California, donde comenzó una nueva vida o al menos, eso parecía. En Estados Unidos, Omaima se reinventó. Decía ser modelo, niñera y estudiante, pero muchos la describían como una mujer manipuladora, que usaba su atractivo para conseguir dinero de hombres mayores. A veces se hacía llamar Ishta, o Nadia. Frecuentaba bares, buscaba hombres ricos, y jugaba con el deseo y el peligro. Su historial criminal comenzó a crecer. Fue acusada de robo, de agredir a una guardia de seguridad mordiéndole el pecho, e incluso de amenazar a parejas con objetos filosos durante juegos sexuales. Nadie imaginaba que esos comportamientos eran señales del monstruo que estaba a punto de despertar. En octubre de 1991, Omaima conoció a Bill Nelson, un hombre de 56 años que había salido de prisión por contrabandear sustancias ilícitas. Él se enamoró perdidamente. Le propuso matrimonio apenas 2 días después de conocerla. Según ella, se casaron en una ceremonia egipcia, aunque jamás existieron registros oficiales. Vivieron juntos 3 semanas. 3 semanas que terminaron en una escena salida del mismísimo infierno. La madrugada del 28 de noviembre de 1991, Omaima afirmó que Bill intentó agredirla sexualmente durante un juego de bondaje. Ella dijo haber logrado soltarse, y en un ataque de furia, lo golpeó con una lámpara, lo hirió con tijeras, y finalmente lo remó con una plancha de ropa. El cuerpo de Bill quedó destrozado. Pero lo peor apenas comenzaba. Omaima separó por partes el cadáver durante 12 horas.
Hirvió las manos para borrar las huellas, cocinó la parte superior del cuerpo, y mezcló partes con restos de pavo en el triturador de basura. A su psiquiatra le confesó haber cocinado las costillas de su esposo en salsa barbacoa y comérselas, aunque después lo negó. Los vecinos escucharon el triturador funcionando durante horas. Cuando la policía llegó, encontró 11 contenedores llenos de restos humanos. Carne, huesos, bolsas con manos y una freidora con las manos del hombre. En la nevera, estaba la parte superior del cuerpo, guardada como si fuera un trofeo. Tras su arresto, Omaima cambió de versión varias veces. Dijo que había sido atacada, que actuó en defensa propia, y hasta que 3 hombres y 2 mujeres habían entrado a su casa para incriminarla. Su abogado alegó que ella sufría síndrome de la mujer maltratada, y que el trauma de su infancia, incluida la mutilación de sus partes, la llevó a perder el control. Los psiquiatras confirmaron que su mente estaba fracturada, pero la brutalidad del crimen fue imposible de justificar. En 1993, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a 27 años a cadena perpetua. En prisión, Omaima intentó reinventarse. Se convirtió al cristianismo, dijo haberse casado con un anciano por correspondencia y pidió libertad condicional en 2006 y 2011, pero ambas veces le fue negada. Las autoridades la describieron como una mujer impredecible, manipuladora y peligrosa. Y hasta hoy, sigue tras las rejas, sin reconocer la magnitud de lo que hizo. Era el 11 de febrero del año 2011. Tras casi 30 años de dictadura, Hosni Mubarak finalmente anunciaba su renuncia. En la Plaza Tahrir, el corazón del Cairo, miles gritaban, bailaban y lloraban de felicidad. El mundo entero observaba cómo caía uno de los regímenes más poderosos del Medio Oriente. Entre la multitud, una mujer con un micrófono en la mano intentaba narrar la historia del siglo. Su nombre era Lara Logan, una reconocida periodista sudafricana de CBS News. Valiente, experimentada y acostumbrada a los riesgos de cubrir guerras y conflictos. Pero nada podía prepararla para lo que estaba a punto de vivir. Mientras las cámaras grababan la euforia del pueblo egipcio, la batería del equipo comenzaba a agotarse. El acompañante de Lara le advirtió que la cámara estaba por apagarse, mientras el pequeño foco rojo parpadeaba sin parar. Lo último que el lente alcanzó a registrar fue el instante en que más de 200 hombres se abalanzaron sobre la periodista, intentando separarla del camarógrafo. Él nunca la abandonó, intentó protegerla con todas sus fuerzas, pero fue inútil. La multitud lo golpeaba, lo empujaba, lo alejaba cada vez más de ella. Minutos después, la cámara se apagó y en esa oscuridad, Lara fue sometida, agredida y abusada brutalmente durante casi 25 minutos por una multitud fuera de control. Sus gritos se confundían con los fuegos artificiales, con el rugido de miles celebrando una victoria que, para ella, se convirtió en pesadilla. Hasta que un grupo de mujeres egipcias y soldados lograron abrirse paso entre la multitud. La rescataron a la fuerza, la cubrieron, y la sacaron de aquel infierno humano. Minutos después, fue trasladada a un hospital, destruida, pero viva. CBS News confirmó el hecho el 15 de febrero de 2011. El mundo entero se estremeció al conocer la noticia. Una periodista reconocida, atacada mientras cumplía con su deber. Contar la verdad. Lara fue llevada de regreso a Estados Unidos. Pasó meses recuperándose física y emocionalmente. Pero su espíritu, lejos de quebrarse, renació con más fuerza. Juró no dejar que el miedo la silenciara. Y cumplió su promesa. Años después, regresó a su trabajo periodístico, enfrentando cámaras y conflictos una vez más. Hoy, Lara Logan sigue alzando la voz por la seguridad de los periodistas en zonas de guerra, especialmente las mujeres que arriesgan su vida para informar.